la nueva economía colombiana, que es como lo más nuevo que hay de fundamentos de economía, aplicándolo a los datos de Colombia y de otras economías similares. Entonces, esta semana solo el primer capítulo, ¿de acuerdo? La semana 2 vamos a ver las identidades macroeconómicas básicas, una cosa muy elemental. Hay que leer el segundo capítulo del libro y ahí están los vínculos. Esto también lo pueden tener ellos virtualmente, para que simplemente hagan clic en el vínculo y lleguen al artículo. Lo vamos a tener todo esto controlado igual en la clase virtual. Ahí podrán acceder. Entonces les daré esa información en la siguiente. En la siguiente va a haber una sala virtual donde ustedes tienen este programa. Entonces, miren que en la semana 2 la segunda lectura es un tema con el DANE y otro tema con medio de España. Entonces, le hacen clic y les aparece el artículo. ¿Listo? Más fácil. Entonces, son esas dos lecturas adicionales al capítulo 2. En la tercera semana vamos a ver los conceptos muy básicos de microeconomía, como la intuición más sencilla de esto. Es el tercer capítulo del libro y dos lecturas adicionales que también se pueden acceder haciendo clic en el vínculo que está ahí. ¿De acuerdo? En la semana 4 vamos a empezar a ver el mercado laboral, todos los temas del empleo y el desempleo. Entonces, el capítulo 4 del libro y dos vínculos, dos artículos adicionales que tienen que ver con eso, a los cuales simplemente pueden acceder haciendo clic a ese vínculo que está ahí. ¿Correcto? En la semana número 5 vamos a ver la segunda parte de los conceptos del mercado laboral. Vamos a ver, seguir en el mismo capítulo 4 del libro y vienen 4 lecturas adicionales a las cuales nuevamente se puede acceder con un simple clic en esos vínculos. Miren que las lecturas generalmente son artículos de periódicos, de revistas especializadas, nada muy complejo. Por eso yo les sugiero leer antes de llegar a la clase complementaria, porque si leen y no entienden algo, ahí es donde el profesor complementario les puede absolver la duda. ¿De acuerdo? En la semana 6 vamos a hacer el parcial y la vamos a hacer en este espacio, no en la clase complementaria. En este espacio y en la clase complementaria de esa semana simplemente les resuelven todo el parcial para que puedan ver en qué se equivocaron o qué hicieron bien. Listo, esa semana no hay lecturas, simplemente todo lo acumulado hasta ese día, es decir, hasta el capítulo 4 del libro y el tema del mercado laboral. ¿Estamos de acuerdo? En la semana 7 vamos a empezar ya con un tema más complejo, que es la estructura fiscal de una economía, es decir, el Estado, el gobierno, que juega, cómo juega, qué hace, qué debe hacer, qué no debe hacer. Y es el capítulo 5 del libro y 3 vínculos a artículos diferentes que tienen que ver con ese tema. ¿De acuerdo? En la semana número 8 vamos a ver una segunda parte de la estructura fiscal, ya temas que tienen que ver con la sostenibilidad de la deuda del gobierno, de la deuda de este país, de la deuda pública. Y vamos a seguir en ese capítulo 5 del libro y tenemos 1, 2, 3 lecturas adicionales a las que nuevamente pueden acceder con un simple vínculo al artículo. ¿De acuerdo? En la semana 9 vamos a ver un tercer elemento de la política fiscal o de la estructura fiscal del país, que tiene que ver con la sostenibilidad de la deuda pública, de qué tan sostenible es la forma como nos estamos endeudando en este país, el gobierno, y es ya el capítulo 6 del libro y otros 3 artículos a los que nuevamente pueden acceder con un simple clic a este link. ¿De acuerdo? En la semana 10 vamos a empezar a estudiar el dinero, la parte monetaria de la economía. Es el capítulo 7 del libro y vienen 2 vínculos, 3 vínculos, o sea, 3 temas adicionales a ese capítulo. Y es la primera lectura en inglés, porque a mí me parece importante que empiecen ustedes a familiarizarse leyendo temas en inglés de esto que estamos viendo. Pero es algo realmente simple, es un artículo pequeño de la revista The Economist. En la semana 11 vamos a ver una segunda parte del tema monetario, todavía el capítulo 7 del libro, y 2 temas, nuevamente en inglés, a los que pueden acceder con un vínculo haciéndole clic al artículo.
A medida que van pasando las semanas yo les voy a ir contando más o menos de qué son las lecturas, vamos a discutir un poco el tema y todas las dudas las resuelven con el profesor complementario en la segunda mitad de la semana, ¿de acuerdo? Pero miren que ya estamos empezando a leer en inglés. En la semana 12 vamos a empezar con todo lo que es el sector externo, cómo se relaciona una economía con el resto del mundo. Es el capítulo 8 del libro y vienen 1, 2 y 3 artículos adicionales. En esa primera parte del sector externo vamos a ver todo lo que es comercio internacional, por qué comercian los países, por qué se exporta, por qué se importa, y el debate que hay sobre eso, porque es un debate muy complejo. Que hay quienes creen o creemos que el comercio tiene que permitirse, hay quienes quieren restringirlo, y es un debate muy interesante, ¿de acuerdo? Después viene una segunda parte en la semana número 13 del sector externo, que es con la tasa de cambio, es decir, qué es la tasa de cambio, cómo se determina, qué impactos genera, y es el capítulo 9 del libro, y 3 vínculos, 3 artículos que tienen que ver con ese tema. La semana 14 vamos a ver un tercer aspecto de este sector externo, y es el régimen cambiario, que escoge uno, si una tasa de cambio fija, una tasa de cambio flexible. Eso lo vamos a ir viendo a medida que va pasando el tiempo, y es nuevamente el capítulo 9 y 2 artículos en inglés que ya no tienen vínculo. Esos y no tienen vínculo, y lo hice deliberadamente porque me parece importante que ustedes aprendan a buscar artículos especializados de esta materia. Van a tener que ir a buscar en la biblioteca, esto es la semana 14, ya hacia final del semestre, estos artículos y leerlos y ver qué entienden y lo que no entiendan en la clase complementaria, ¿de acuerdo? Estos ya son especializados, tienen técnica que uno va aprendiendo en la carrera, pero pues obviamente no les vamos a exigir que ustedes sepan esa técnica, pero es bueno que se familiaricen con ese tipo de artículos también, por lo menos las conclusiones. La semana 15 vamos a ver un cuarto elemento del sector externo, que son como esas cuentas básicas que uno hace con la balanza de pagos, que es lo que cierra toda la parte contable de una economía. Las reservas internacionales, las exportaciones, las importaciones, la inversión extranjera, todo eso. Es el capítulo 10 del libro, 2 vínculos y un artículo adicional de ANIF, que es importante leer, que ese no tiene vínculo. Y si nos queda tiempo, en la semana 16 vamos a ver algo del sector financiero y del sector real de la economía colombiana, es decir, de los bancos y de los otros sectores, la industria, la parte minera energética, la construcción, la agricultura, las comunicaciones, todo eso, si alcanzamos, ojalá alcancemos todo eso, y para eso simplemente hay 2 artículos citados. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Estas son las reglas del juego, ¿de acuerdo? ¿Por qué una clase complementaria? Porque es magistral y complementaria. Entonces, la magistral es, vamos a ver los conceptos acá, y la complementaria es para reforzarlo y para cualquier duda que tengan ustedes. ¿Listo? Y para hacer quizzes, y para hacer talleres, para hacer la parte práctica, porque eso no alcanzaríamos a hacerlo acá. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sobre la evaluación, los criterios de evaluación, nada. Pues en la clase complementaria, recuerden que aquí hay 3 grupos, entonces con los profesores complementarios van a tener una sala virtual, se llama eso, ¿cierto? Una aula virtual. Ellos les van a explicar cómo funciona. Ustedes se meten en cualquier computador con internet, llegan ahí y está, pues el vínculo está acá escrito, pero para que no lo tengan que tabular, es más fácil llegar allá, se meten, le hacen clic y ahí encuentran el vínculo al artículo. ¿De acuerdo? Todos están familiarizados con ellos, saben cómo funciona, supongo yo, y si no es realmente fácil, el profesor complementario les va a explicar. ¿Listo? Adicional a toda esta teoría que vamos a ver y a la práctica, vamos a hacer un juego de la economía, que a mí me parece interesante porque nos ayuda también a aprender temas de economía y de política económica. Y este juego a los ganadores les va a dar puntos adicionales en la nota final. ¿Correcto? Entonces, las reglas son las siguientes. Cada grupo de estudiantes con su profesor asistente es una economía. Entonces, un grupo de Rodrigo es una economía. El segundo grupo de Rodrigo es una economía y el grupo de Javier es otra economía. Son 3 economías distintas. ¿Listo? Cada estudiante es un actor en esta economía. Cada uno de ustedes es un jugador.
y cada uno de ustedes tiene una dotación inicial de 100 talentos. Cada uno ya hoy tiene 100 talentos para empezar este juego. Es obviamente una moneda teórica, hipotética, que no existe. Pero ya cada uno de los profesores tiene registrados 100 talentos para cada uno de ustedes. El profesor asistente va a llevar el registro de cuántos talentos van acumulando o desacumulando ustedes a medida que van pasando las semanas. ¿Cómo se determina la cantidad de talentos que van a ir teniendo ustedes en el tiempo? Bueno, de la siguiente manera: cada semana el estudiante en la clase complementaria le anuncia al profesor asistente, al profesor complementario, no es al final, es al principio, ahí hay un error, al principio de la clase complementaria, cuánto de su stock, de su acervo de talentos quiere invertir. Pueden invertir desde nada hasta todo lo que tengan, o solo una parte. ¿Listo? Y la forma como pueden invertir es la siguiente: hay tres posibilidades. Una, invertir de una manera conservadora. ¿Qué quiere decir eso? Que lo invertido crece 10% sin riesgo alguno. Si ustedes le dicen, profesor, quiero invertir 20 en el portafolio conservador, ¿qué quiere decir eso? Que obtienen 22 sin riesgo alguno, a la fija. Por eso es una inversión conservadora. ¿Listo? La segunda posibilidad es invertir moderado. Eso ya tiene algo de riesgo. Entonces, invertir moderado quiere decir que lo que invierten puede crecer 20% con probabilidad de 50% o caer 10% con probabilidad de 50%. Y eso lo hace el profesor con un proceso aleatorio en el computador. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen, voy a invertir 20 en esta modalidad moderada, ¿qué puede pasar? Que la mitad de las veces van a ganar ¿cuánto? ¿Cuánto es el 20% de 20? ¿Ah? ¿Cuánto es el 20% de 20? 4. Exacto. Entonces, que pueden quedar con 24, la mitad de las veces. Y la otra mitad, ¿cuánto es el 10% de 20? Entonces, la otra mitad de las veces, ¿con cuánto pueden quedar? Con 18. Entonces, usted le dice, profesor, quiero invertir 20 moderado. Usted le dice, bueno, le fue bien, queda con 24. Perdió, quedó con 18. ¿Listo? Y la tercera posibilidad es invertir agresivo. Agresivo es con el máximo riesgo posible. Si invierten agresivo, lo invertido puede crecer 50%, o sea, la mitad, con probabilidad de 50%. O caer la mitad con probabilidad también de 50%. ¿De acuerdo? Entonces, y eso lo hace el profesor en el computador. Le dice, es como tirar una moneda. Entonces él le dice, voy a invertir 20 en agresivo. Entonces, ¿qué puede pasar? Él no va a tirar una moneda, pero la moneda la tira el computador, pero supongamos que tira la moneda. Pues con cara, ¿con cuánto quedan? ¿Cuánto es el 50% de 20? Entonces, ¿con cuánto quedan si les va bien? Con 30. ¿Y con cuánto quedan si les va mal? Con 10 nomás. Entonces, fíjense que ustedes pueden hacer lo que quieran. Pues llegan al principio de cada clase complementaria y dicen, yo no voy a invertir nada, me queden 100 talentos tranquilo. O alguien puede decir, no, yo sí quiero invertir. Estos 100, pónganme los conservadores, entonces queda con 110 sin tirar moneda alguna. O alguien puede decir, mire, yo voy a diversificar, déjenme 50 quietos, no hago nada, cójame 20 moderado, 20 conservador y 10 agresivo. Y ustedes verán cómo lo hacen. ¿Listo? Muy bien. Pero para poder invertir, cada economía tiene que tener una autoridad económica, que es alguno de ustedes. ¿Listo? Alguno de ustedes va a ser la autoridad económica, como si fuera un banquero central o un ministro de Hacienda. Si no hay autoridad económica electa antes de cada clase, nadie puede invertir y todo el mundo se queda con lo que está. ¿Listo? Y eso quiere decir que al principio de cada clase complementaria hay que votar para ver quién es la autoridad económica. ¿De acuerdo? Es una votación por mayoría simple. Al principio de cada clase se hará la votación para elegir entre quienes se hayan postulado ante el profesor asistente durante la semana y antes de la clase. O sea que ahorita y hasta el miércoles 6, los que quieran ser autoridad económica
pueden postularse y dicen, Rodrigo, yo quiero ser. Entonces él sabe al principio de la clase, estos son los que se postularon y ustedes votan. Y escogen a uno. Si no escogen a nadie, no pueden invertir. ¿Listo? Si nadie diferente a la autoridad que viene electa desde la semana anterior se postula, la reelección es automática y no puede renunciar a ser autoridad económica. O sea, si ella quedó autoridad económica esta semana, porque su economía, su grupo la eligió, y a la semana siguiente nadie se postula, ella sigue siendo y no puede renunciar. ¿Listo? Y aquí viene la importancia de la autoridad económica. Una vez terminan las decisiones de inversión de cada estudiante al principio de la clase, la autoridad económica, o sea, ella en su grupo, en su salón, puede cobrar impuestos y utilizarlos como quiera. Puede redistribuirlos entre los que no tengan o entre los que tengan mucho. Puede quedarse con ellos. Les cobré impuestos y me quedé con ellos como autoridad económica. Puede hacer lo que quiera. Puede hacerlos a una sola persona. Puede no cobrar impuestos. Puede coger lo que ella tiene y repartirlo. Puede hacer lo que quiera, desde que sea factible matemáticamente. ¿De acuerdo? Entonces, si ella tiene 100 talentos, puede, después de ser electa, decir, mis 100 talentos los voy a repartir entre todos, quedé con 0. Y en la otra clase, si sigue electa, se puede cobrar impuestos, denme cada uno de a 30 y quedar con 300, algo así. Puede hacer lo que quiera en materia de cobrar impuestos, es decir, quitarles talentos y darles talentos, de redistribuir, sí. Eso solo afectaría a una sola economía, ¿cierto? Solo a la de su grupo, no más. Después de cada clase de grupo, el profesor, bueno, y eso lo tiene que informar el profesor está presente cuando ella hace lo que hace, cuando toma sus decisiones, para que él pueda registrar cómo cambian los talentos de cada uno, listo. Entonces, después de cada clase de grupo, el profesor asistente actualizará el registro de talentos de cada estudiante e informará los resultados públicamente al principio de la clase magistral de la siguiente semana, o ir publicándolos en el aula virtual. Yo creo que es más fácil, para que vayan viendo ustedes cuántos talentos tienen y quién va arriba, quién va abajo y qué economía va más adelante que la otra. Todos los estudiantes, como las economías, tienen derecho, los grupos, pues los 3 grupos, tienen derecho a una nota adicional si ganan. Vamos a ver qué significa ganar. Los puntajes de los estudiantes se determinan de acuerdo al número de talentos que cada estudiante tenga al final de la 16ª clase con el profesor asistente, es decir, al final de la 16ª semana, es decir, al final de la última clase de todas. ¿Listo? Digo al final porque en esa última clase al principio pueden elegir una autoridad económica distinta y esa autoridad económica puede hacer lo que quiera. Ustedes verán a quién eligen y qué reputación ha construido la persona que han elegido. Los 5 estudiantes entre todos los 3 grupos con mayor cantidad de talentos obtendrán puntos adicionales en su nota final. El que saque el mayor puntaje tendrá 5 puntos adicionales, o sea, si está entre 5 queda con 4. ¿Listo? El que saque el mayor puntaje 5, el segundo 4, el tercero 3, el cuarto 2 y el quinto 1 punto adicional. Pero además de eso, la economía ganadora también va a tener puntos adicionales. ¿Cuál es la economía ganadora? Una que saque el mayor puntaje en función de lo que llamamos talentos per cápita y equidad en la distribución, de acuerdo a una métrica muy simple que tienen ahí atrás. La métrica es T-Max, donde T-Max es el estudiante más rico de todos, que más talentos tiene, ¿de acuerdo? A eso se le resta el promedio de talentos. De eso me mide la disparidad entre el más rico y el promedio. ¿Listo? A eso hay que sumarle otro elemento, que es la diferencia entre el promedio y el más pobre de todos. Entonces fíjense que estoy sumando la dispersión hacia el más rico y hacia el más pobre, es decir, la desigualdad, por un lado. ¿Listo? Y eso, entre más desigual sea la economía, menos puntos va a sacar. Eso va en el denominador de la fórmula para ponerle el puntaje a la economía.
¿Y en el numerador qué va? Es decir, ¿qué se premia? Se premia el mayor crecimiento, el que más talentos per cápita tenga. Pero al final del día tenemos que la economía, las tres economías se van a calificar de acuerdo a la rata o la división entre los talentos per cápita, es lo que ven acá, dividido esa otra forma de medir la desigualdad. ¿Listo? Entonces, ¿qué economía gana? La que sea menos desigual, pero a la vez también la que tenga más talentos en promedio. Se premia el riesgo para invertir el crecimiento, pero se castiga también la desigualdad. El que mejor combine esas dos, de acuerdo a esto, es la economía que gana. Y todos los estudiantes de la economía que gana sacan 3 puntos más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si en la economía ganadora está además el ganador de todos, ¿cuántos puntos más tiene? 8. Si sacó 2 puntos en la materia, se salvó con estos puntos. ¿Listo? Llegó a 3. Pues si tenía 4, le quedó 5. ¿Listo? Así va a ser esta clase. ¿Alguna pregunta? Entonces, de aquí al miércoles tienen que postularse quien quiera ser autoridad económica. Si nadie se postula también está bien, simplemente no pueden invertir. ¿Entre el grupo se puede hacer un fondo entre todos o todo, cada uno invierte independiente? Cada uno tiene sus talentos, pero usted no puede regalarle a nadie a menos que la autoridad económica, solo la autoridad económica puede redistribuir, no más. ¿Listo? Pero pueden hablar, decidir, definir, hacer lo que ¿Usted se le quieran. puede prestar talentos a otro grupo? No. No. Cada grupo es una isla. ¿Listo? Muy bien, ¿alguna otra pregunta de cómo va a funcionar esta materia? No, muy bien. Entonces empecemos con la parte teórica de esta primera semana. Mínimo 5 personas por grupo. No, cada grupo tiene como 20 y pico, ¿no? Son 30. Casi 30 cada. Bueno, ustedes no definen los grupos de ustedes. El grupo es la clase con el profesor complementario. ¿Listo? O sea, su grupo es todos aquellos que son sus compañeros con un profesor complementario. ¿Listo? Eso ya debe estar definido. ¿De acuerdo? Y como les digo, yo personalmente no voy a tomar asistencia. Lo que vamos a hacer es que en cualquier momento del tiempo puede haber quizzes sin previo aviso. Yo les sugiero siempre, repito, lean antes de esta clase, sobre todo el capítulo, y antes de la clase con el profesor complementario, tengan las demás lecturas evacuadas. Esto ya es la universidad, esto no es el colegio, esto es en serio, y aquí al que le va bien es al que estudia y trabaja. ¿Listo? Y al que está dedicado. A ese le va bien, se los garantizo. Se los garantizo. Aquí no se requiere ser un genio de la NASA. Todos tenemos más o menos el mismo promedio de inteligencia. Entonces, la diferencia ¿cuál es? Leer y estudiar y estar dedicado. Y con eso les garantizo que les va bastante bien en esta materia. Entonces empecemos con esta primera semana que tiene que ver con los conceptos básicos de una economía. Y para empezar quería presentarles una imagen. Siguiente, no, atrás. ¿Quién conoce esa foto? ¿Cuál es? ¿Quién es? Pues sí, la tomó alguien, ¿no? Pero, ¿qué es esa foto? Dime. Yo creo que el fotógrafo después de varios trabajos se suicidó. ¿Y por qué se suicidó? Porque le Se llama dio Kevin la Carter. policía. Y se ganó el premio Pulitzer en 1994 por esa foto. ¿Y por qué se suicidó? De culpa. ¿Y qué tiene que ver esto con economía? ¿A quién se le ocurre algo? El niño está sufriendo hambre por una guerra y se gastaron la plata en armas. ¿Y cómo sabe que es una guerra y hay armas y todo eso? Porque es un país del conflicto de Etiopía. ¿Etiopía? Creo que es Etiopía. No, eso no es Etiopía. Bueno, Angola, casi lo mismo. Sudáfrica tampoco, Angola tampoco. ¿No? No sé, No, es que uno a veces también empieza a responder cosas que tiene los prejuicios sin saber. Eso era la hambruna
en Somalia. Y este es un niño que está tratando de llegar a un campamento de refugiados donde le podían dar comida, y atrás estaba este buitre esperando a comérselo para ver si se moría. Es desgarrador, ¿o no? Y sobre todo a los que tenemos hijos, cuando vemos esa foto, eso nos desgarra. ¿De acuerdo? Bueno, gracias a Dios, y esto después, pues el niño no murió y vivió, y eso pues alivia un poquito el alma a quienes vemos esa foto, pero es totalmente desgarradora. ¿Y qué tiene que ver con economía? Mal distribuido. ¿Cómo? Dinero mal distribuido. El dinero mal distribuido. ¿Por qué? Pues algunos tienen de sobreexceso y otros no tienen absolutamente nada. Pero por ejemplo en Cuba está todo muy bien distribuido y todo, y aguantan mucho hambre. Por poder. ¿El qué? Las leyes, las normas que existen en el país. ¿Y cuáles eran las leyes de ese país? Acabaron con los recursos naturales. ¿Quién? Los Pero corruptos. de los recursos naturales hay tierra, se puede sembrar. El agua, la falta de. Pues yo veo las plantas verdes atrás, veo árboles, ahí hay agua. Pobreza. Exacto, es la pobreza. Es la pobreza. Porque puede ser que haya mucha igualdad. En Corea del Norte, salvo la élite gobernante, hay igualdad absoluta, pero pasan hambre y no tienen nada, lo mismo en Cuba. En Venezuela uno puede ir y decir, allá, ¿qué tan iguales son todos? Pero usted no consigue pan, harina, café, chocolate, azúcar, carne en las góndolas de los supermercados. O sea, es una foto desgarradora, nos muestra la pobreza, y la forma como yo lo veo es que la economía es la ciencia que nos permite crear riqueza para que estas cosas no pasen. Claro, viene un debate de cómo se distribuye, pero no necesariamente el que esté todo perfectamente distribuido quiere decir que no se pase hambre, porque a veces puede pasar lo contrario. Si cuando ustedes vean en el juego hay alguien que tiene muchos talentos y la autoridad económica llega y se los quita, esa persona no va a volver a invertir agresivamente, ni va a tomar riesgos, ni va a emprender nada. ¿Para qué? Si me los quitan. Y eso al final lo que hace es que produce menos crecimiento, menos creación de riqueza, o si se quiere, más pobreza. Pero al final del día ese dilema que vemos es lo que estamos tratando de resolver los economistas desde hace años, desde hace siglos. Y no es fácil, porque es un debate. Inmediatamente los que tienen el sesgo de que todo hay que dividir, repartirlo por igual, saltan y dicen esas cosas. Pero no es necesariamente así. Como tampoco es el otro extremo. Pero es como el dilema que estamos tratando de resolver, ¿de acuerdo? Sigamos. Siguiente. Ahí. Entonces, la economía es simplemente una ciencia que busca entender la forma en que la sociedad asigna un conjunto de recursos disponibles, pero que son finitos y escasos. ¿En función de qué? De una cantidad infinita, insaciable de necesidades de los integrantes de una sociedad, porque todo el mundo siempre quiere más. ¿De acuerdo? De hecho, la ciencia económica en sus fundamentos microeconómicos parte del supuesto de la no saciedad. Entonces, ¿cómo asigno yo los recursos que son finitos, acotados, limitados a las necesidades insaciables del conjunto de integrantes de la sociedad? Eso es el dilema que nos resuelve la economía, cómo se distribuye, cómo se asigna. ¿De acuerdo? Vamos a ver que un elemento central en esto es el mercado. El mercado es el que va asignando. Y uno puede ver que el mercado actúe solo, o puede intervenirlo y forzarlo como autoridad económica para que no se vaya solo hacia un lado. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta ciencia? Tenemos que encontrar y entender esas herramientas que nos permitan generar más riqueza, más abundancia y más prosperidad, de tal manera que los integrantes de la sociedad
puedan tener una mejor calidad de vida. Porque yo no puedo distribuir lo que no tengo. ¿De acuerdo? Si yo no creo riqueza, si yo no induzco el crecimiento económico, ¿qué puedo distribuir? Nada. Sí, todos muy iguales, pero todos tremendamente pobres y aguantando hambre. Entonces, es cómo logro crear riqueza. Después viene el segundo debate, cómo se distribuye y cuáles son las consecuencias de distribuir. Si yo les dijera a ustedes, cuando salgan de acá, ustedes van a tener un salario cuando tengan un trabajo, un salario bueno, pero el gobierno les va a quitar el 80% de eso. Pues, ¿quién estudia? Para, ¿cierto? Yo espero y no estudio, espero que los que estudian y trabajan me van pasando de lo que les quitan. Sigamos. Una forma de entender la economía es dividirla en dos partes, la micro y la macro. La microeconomía tiene que ver con el análisis o el estudio de las decisiones de los individuos, que son, por un lado, los consumidores, o los llamamos los hogares a veces, y por otro lado, los productores, o los llamamos también las empresas. Y la otra parte de esta división de la economía en dos es la macroeconomía, que simplemente me permite analizar y estudiar ya el comportamiento agregado de todos los consumidores, de todos los productores y de otros agentes que intervienen ya en el agregado de la economía, como el gobierno o como otros países, el resto del mundo. ¿De acuerdo? Digamos, ¿qué es lo ideal? Si esto es una ciencia, lo ideal es que todo lo macroeconómico esté fundamentado en algo micro. Como lo macro es la agregación de los individuos, de los hogares, de los productores, incluyendo cómo actúan otros agentes que intervienen a nivel agregado, lo ideal es que esté fundamentado a nivel microeconómico. Y uno de los grandes avances de esta ciencia, como ciencia, de la frontera del conocimiento, fue en los 70 especialmente, desde los 60 en realidad, cuando quienes se dedican a esto académicamente logran darle fundamentos microeconómicos a mucho de lo que sabíamos de la macroeconomía. ¿De acuerdo? Sigamos. Bueno, y es también muy importante, siempre, que todo lo que a mí me predice la teoría, todo, yo lo pueda contrastar con los datos, con la evidencia empírica. ¿A mí de qué me sirve que un modelo muy sofisticado me dé tal pronóstico si eso no coincide con lo que me muestran los datos? ¿De acuerdo? Siempre, y por eso vamos a mirar mucho los datos acá, y ustedes van a ver en varias de las semanas que hay vínculos al Banco de la República, al DANE, en donde les pido que me miren ciertos datos, porque quiero que aprendan a encontrar los datos de la economía de este país. Como es realmente, ya todo es muy fácil, que todo está a 1, 2 o 3 clics de distancia, pero hay que saber cómo se busca, cómo se encuentra y cuáles son esos datos. Digamos. Listo. Modelos, vamos a trabajar mucho con modelos. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una abstracción de la realidad. Es una visión muy simple de la realidad, que por ser tan simple nos permite analizar y estudiar la realidad o los problemas de la realidad de una manera más eficiente. ¿Quién me da ejemplos de modelos? Un ejemplo de un modelo. El capitalismo es un modelo. No, pero no estoy hablando de una línea de pensamiento. ¿Qué es un modelo? Es algo muy simple. Miren lo que acabo de decir. Un modelo es una abstracción de la realidad. Es simplificar las cosas para yo poder estudiar ciertos temas. Los índices de empleo y de desempleo de la No, esos son... No. ¿Ah? No piensen en economía. No piensen en economía. Un modelo de algo simple. ¿Qué es el modelo más elemental de todo? Un mapa Un mapa, perfecto, es un mapa. Yo en mi casa tengo un mapa, porque tiene una pared, pero la pared no es el mundo, ni el
del globo terráqueo, pero me permite ver qué tan lejos está Colombia de Europa, de Estados Unidos, todo eso. ¿Listo? Eso es un modelo, o sea, abstraerse de la realidad para tratar de entender la realidad, simplificarla. Un modelo no es el capitalismo, un modelo no es la empresa, un modelo no es un índice, no, un modelo es una abstracción de la realidad, es un concepto realmente simple. ¿Quién me da otro ejemplo de un modelo? Ahí está, bueno, no lo ponga todavía. Un mapa es el modelo por excelencia, pero ¿qué otro ejemplo hay? Por ejemplo, un maniquí. Cuando usted ve un maniquí en una vitrina, pues esa no es la persona real, ni es el conjunto de personas que se van a poner ese vestido, pero permite a uno entender cómo se ve, cómo queda ese vestido. Una maqueta es un modelo. Pero cuando yo veo la maqueta del edificio que van a construir, ese no es el edificio, pero me permite ver cuántos pisos puede tener, cómo se va a ver, de acuerdo, cómo contrasta con las edificaciones. Eso es un modelo y eso es lo que vamos a usar, ¿no? Y en economía, los modelos, pues, no son tan sencillos, pero son, sigamos. En economía, los modelos son un conjunto de ecuaciones de comportamiento y un conjunto de identidades. De expresiones matemáticas, eso es un modelo. Que esas expresiones no son la economía, pero me permiten conceptualizar la economía, entenderla, ver qué pasa si yo muevo algo en una dirección, qué le pasa a los demás elementos de esa economía. Entonces yo en ese conjunto de expresiones matemáticas voy a usar un elemento para identificar a los consumidores, otro elemento para identificar a los productores, otro elemento para identificar el gobierno, ¿de acuerdo? Vamos a usar eso. Que la economía en realidad es algo tan grande que nos desborda. Si no lo estudiamos con modelos, pues no vamos a poder nunca entenderlo bien. Entonces vamos ahora a unos conceptos que yo creo que son muy importantes. Ese concepto se llama ceteris paribus. Eso es una expresión del latín que significa todo lo demás constante. Porque para poder entender la economía, muchas veces lo que vamos a tener que hacer es pensar que todo se queda quieto menos algo, para ver qué le pasa a ese modelo, a ese sistema económico. Todo lo demás constante, todas las variables las dejamos quietas y solamente cambiamos la variable que queremos analizar. ¿De acuerdo? Les doy un ejemplo. Pensemos que estamos estudiando qué es lo que influye en el nivel de educación de una persona. Entonces uno podría pensar que en el nivel de educación de una persona influye su nivel de riqueza o de ingreso, el entorno, el nivel educativo de los papás, qué tipo de amigos tienen, ¿cierto? Eso define mucho el nivel educativo de una persona. Sigamos. Entonces, para hacer ese análisis, yo lo que puedo hacer es, si yo solo quiero evaluar o referirme a el efecto del nivel educativo de los papás en el nivel educativo de la persona, yo, ¿cómo lo digo? Yo digo ceteris paribus, es decir, todo lo demás constante, un mayor nivel educativo de los papás induce que el nivel educativo de la persona sea, ¿qué? ¿Más alto o más bajo? Más alto. Pero si yo no hago ese supuesto de ceteris paribus, me enredo. Porque sí, puedo terminar observando lo siguiente. Conozco a ustedes y hago la muestra y digo, el nivel educativo de los papás es alto en estas personas y es bajo en estas. Y voy y veo que en el que es alto el nivel educativo de los papás, el nivel educativo de la persona no es más alto, porque otras cosas pudieron haber influido, el entorno, el ingreso, la riqueza, mil circunstancias, y pierdo esa posibilidad de entender la relación entre el nivel educativo de los papás y el nivel educativo de la persona. Entonces por eso uno dice ceteris paribus, todo lo demás quietico, todo lo demás quieto, un mayor nivel de educación de los papás o de los padres induce un mayor nivel de educación de la persona. Es un ejemplo muy simple, listo. Sigamos. El costo de oportunidad es la forma como medimos los costos en una economía.
En una economía no medimos los costos como el costo monetario directo, lo que cuesta tal como uno lo concibe convencionalmente, lo medimos con el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Su nombre lo dice. El costo en que incurro por dejar perder una oportunidad. Es decir, lo que se deja de recibir o aquello a lo que renuncio. ¿De acuerdo? Por realizar o no realizar algo. Una acción. Es decir, lo que gano, lo que dejo de ganar, lo que dejo de ganar mejor, por hacer o no hacer algo. ¿Listo? Ese es el costo de oportunidad. ¿A qué me refiero con hacer algo? Con comprar una cosa, adquirir un bien, un servicio, implementar una política económica, algo así. ¿Listo? Sigamos. Entonces, mirámoslo con un ejemplo, con el de ustedes, que deberían estar calculando en este momento. ¿Cuál es el costo de oportunidad de estudiar en la universidad? No trabajar, exacto. Entonces, ¿cuál sería el costo? Todo el flujo de salarios que se dejan de ganar mientras están estudiando. ¿De acuerdo? Claro, que están acá en vez de estar afuera trabajando y persiguiendo un ingreso. Ese es el costo, pero ¿cuál es el costo de oportunidad de no estudiar? ¿Cuál? Conocimiento. Sí, conocimiento, eso está bien, pero ese, digamos, cómo lo valora cada cual es distinto, pero más simple que todo. ¿Y eso qué genera? Cuando te gradúas, ¿qué pasa? Claro, entonces ¿cuál es el costo de oportunidad de no estudiar? Es un mayor salario a partir del momento en que me gradúo y obtengo un trabajo. Entonces, para tomar la decisión de estudiar, al final del día lo que hizo cada uno de ustedes, o sus padres, no sé, se calculó cuánto se gana si no estudia, desde hoy hacia adelante. ¿Se ganará qué? Un trabajo con un salario mínimo, dos salarios mínimos. ¿Y cuánto? Y comparó eso con otro sendero. Su ingreso de cero durante estos años de estudio, pero mucho más alto a partir del momento en que se graduó en obtener un trabajo. Y comparando esos dos costos de oportunidad, es que toman la decisión de venir a estudiar, porque ven que si bien yo dejo de ganar y persigo un ingreso durante 4 o 5 años que estoy en la universidad, porque estoy dedicado a estudiar, una vez salgo y me gradúo, el mayor nivel de ingreso y salario más que compensa lo que debe percibir durante la universidad. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. En economía siempre los costos se miden de acuerdo al costo de oportunidad y no solo con el costo monetario imputable a algo. Siempre vamos a pensar en el costo de oportunidad. Sigamos. Las instituciones, como lo ven ahí, no son los edificios de la burocracia estatal. Cuando hablamos de instituciones estamos hablando de eso, no son los edificios. ¿A quién se le ocurre? Yo te voy diciendo, ¿qué son las instituciones? ¿Quién nos puede decir qué son las instituciones de un país o de una economía? Si no son los edificios. ¿Entes encargados de crear normas? No, no son entes. No son personas ni siquiera. No son organizaciones. Leyes. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Qué son? Las instituciones son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Que no solo son leyes y muchas más cosas. Hay instituciones que no tienen leyes. Por ejemplo, cuando uno va, aquí en Colombia no funciona mucho, pero en Estados Unidos hay una institución buenísima y es que en la acera uno también camina por la derecha cuando va siempre. Entonces no está chocando con una institución, una regla de juego tácita, implícita, que está ahí.
pero también es ya la norma escrita de que un tráfico vehicular se tiene que ir por la derecha. Son las reglas de juego de cómo funciona nuestra sociedad, siguiente. Y no los edificios, ni las organizaciones, ni las personas. Esas son las reglas de juego de cómo funciona la economía y la sociedad. Ya aquí tenemos unas instituciones en esta clase. ¿Cuáles son? ¿Cuál? Las normas de calificación. Las normas de calificación ya son una institución. ¿Cuáles otras? Llegar temprano. Esa es una tácita, pero esa no es una norma. No, si quieres, no puedes venir, esa es una. Pero si hay un quiz, vas a sacar cero. Las reglas del juego de la economía. ¿De acuerdo? Esa es otra institución. Y hay unas tácitas no escritas. ¿De acuerdo? Como que se respetan entre ustedes, que respetan a las demás personas, todo eso. Sigamos. Entonces, las instituciones, entre muchas cosas, como estos ejemplos básicos que hemos visto, determinan los derechos de propiedad de la sociedad. Por derechos de propiedad no solo estoy hablando de la propiedad privada, también la pública. Y no solo la individual, sino también la colectiva. Sigamos. Son también instituciones, toda la política económica, es decir, los impuestos que se cobran, la forma como el Banco de la República maneja el dinero en esta economía, la forma como se regulan las empresas, todo eso, son instituciones, la estabilidad política de la sociedad, esa es una institución, porque eso le permite a usted saber las reglas de juego con las que juega en esta sociedad. Si no hay instituciones, no hay estabilidad política. Entonces, ¿quién puede estar al mando todo el tiempo cambiando? Entonces, no hay una regla de juego. La estabilidad política es una gran institución. Entonces, miren todo lo que son las instituciones, y no son esos edificios y organizaciones en las que uno le viene a la cabeza cuando le hablan del término institución. Sigamos. Y en economía, las instituciones, sobre todo a través del impacto en los derechos de propiedad, son muy importantes para determinar la forma como se asignan los recursos disponibles. En ese dilema que resuelve la economía, de asignar los recursos disponibles finitos, escasos, a una gran cantidad de necesidades insaciables, de todos. ¿Y por qué estoy hablando de derechos de propiedad? Porque el gobierno tiene derecho de propiedad sobre el ingreso de todos nosotros. Tiene derecho de propiedad a través de algo que se llama ¿qué? ¿Cómo? No, ¿qué es lo que el gobierno usa para ejercer el derecho de propiedad sobre sus ingresos? ¿A qué? ¿A qué es que no? Leyes, ¿no? Sí, eso lo hacen a través de leyes y normas, pero ¿qué es? Un concepto muy simple. Los impuestos. ¿De acuerdo? Le quitan de su ingreso. ¿Y quién lo recoge? El gobierno. Tiene derecho de propiedad sobre eso. Y así lo dicen las leyes, las normas, o mejor, prefiero decir las instituciones. Cada vez que usted va y compra una gaseosa en la esquina, le quitan 16%, digamos si vale 100, no le cobran 100, le cobran 116, y esos 16 van para el tesoro, y quien esté al frente de eso, ¿de acuerdo? Son los derechos de propiedad, y eso determina todo cómo se distribuye, qué incentivos hay para trabajar, para poder todo. Por eso insisto tanto en las instituciones, digamos, que son muy importantes para determinar las posibilidades de crecimiento económico o de crear riqueza en la sociedad. Las instituciones nunca lo vayan a olvidar. ¿Qué dirían si yo les dijera? O les preguntara mejor, ¿qué crea más, qué induce más crecimiento económico? ¿Más impuestos o menos impuestos? ¿Ah? Más impuestos. Induce más crecimiento económico. ¿Por qué?
¿Ah? Usted se gana, digamos, 10 millones de pesos mensuales. ¿Listo? Y el gobierno le quita, no sé, 2 o 3 millones al mes de esos 10 que se ganan. Ese es un gobierno. O unas instituciones le quitan 3 millones. Y hay otras instituciones en otro país que no le quitan nada. ¿En dónde se crece más? ¿Dónde no quita nada? ¿Por qué? Depende de qué. Por ejemplo, en Colombia los políticos ganan muchísimo. Nos están quitando nuestros impuestos. Pero esto no es un discurso, una retaíla reivindicativa, no, aquí somos científicos. Acabas de decir un montón de cosas sin soporte. Primero, ¿quiénes son los políticos? Esos son los políticos, los que gobiernan. ¿Quiénes? ¿Quién es el gobierno? ¿Ah? No, en Colombia. Presidente. Él es el político que te quita todo, Santos. No. Digamos, en mi pueblo. En tu pueblo. Sí. Son siempre bandidos. Son siempre bandidos. No siempre. No siempre. ¿Tienes evidencia de eso? Ah, bueno, no. O sea, califiqué a alguien de bandido sin evidencia. Eso le va dando unas lecciones en la vida, pero bueno, al margen de eso, volvamos al ejemplo. ¿Qué es, dónde crece más la economía? ¿En donde te quitan los 3 millones mensuales o donde no te los quitan? Donde los quitan. Pero alguien dijo que donde no los quitan. Depende del país. Por ejemplo, Panamá le quitan un... No, digamos hagámoslo un modelo teórico. Aquí hay un grupo y acá les quitan 3 millones al que se gana 10 millones mensuales y acá no les quitan nada. ¿Quién crece más? Ellos. Acá no se quita. ¿Por qué no? ¿Por qué crece más acá? No, la economía como un todo. Pues no van a haber tantas necesidades de las cosas. O sea, si yo tengo lo mío, no tengo por qué visitar la otra. Porque los impuestos son utilizados para las carreteras. Exactamente. Todo depende. Cuando se invierte, cuando el gobierno hace. Todo depende. Entonces, si por ejemplo acá, sí, te quitan 3 millones, pero ellos invierten más en infraestructura que te da más competitividad y te permite crear otras empresas que no te van a ganar 10 millones, sino 20 mensuales, pues de pronto aquí funcionó. Pero aquí de pronto no puede funcionar, porque si no le quitan nada, es tan estimulante trabajar en esta economía que todo el mundo quiere trabajar más, invertir más e innovar más y crecer más. Nunca hay una respuesta única, nunca, la verdad es que nunca la hay. Pero lo que sí observamos generalmente es que cuando uno graba mucho a las personas, les cobra muchos impuestos, lo que sí termina haciendo es inhibiéndoles y cortándoles, cercenándoles esa iniciativa propia a trabajar, a crear, a invertir, a arriesgar. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, casi nunca las cosas son de un extremo o del otro, pero los extremos tienden a funcionar así. Es lo de Cuba. Allá usted trabaja y le quitan es casi todo. Y sí, todos son muy iguales, pero todos son igualmente pobres. O sea, ya el mercado de una persona por mes es algo realmente triste. Y todos son así, menos la burocracia, menos la élite que gobierna. Pero al final del día, las instituciones sí determinan los derechos de propiedad y determinan el sendero de crecimiento de la economía. Una de las tesis más, digamos que a mí más influyeron sobre mí para estudiar esto, era algo que pasaba por allá a finales de los 80 y principios de los 90, imaginen, casi 25 años. Entonces, cuando yo estaba en el ejército, me leí un libro de Ronald Reagan. ¿Quién sabe quién fue Ronald Reagan? ¿Entre qué años? Y era un actor, y terminó siendo presidente, pero fue presidente porque venía de un gobierno demócrata. ¿De quién fue antes de Ronald Reagan? ¿Quién sabe? ¿Ah? No. Kennedy fue como 3 antes. Jimmy Carter. Y grababan tanto y cobraban tantos impuestos que se estaba
muy limitada o inhibida la capacidad de crecimiento de esa economía. Él llegó con una tesis muy simple, que lo llaman la curva de Laffer, y que dice, no por cobrar más impuestos va a aumentar el recaudo de la economía, al revés. Yo puedo aquí subir las tasas impositivas mucho, pero ¿qué va a pasar? Que nadie va a trabajar, nadie va a producir, entonces cobrar una tasa muy alta sobre cero va a hacerlo. En cambio, si bajo los impuestos y reduzco las tasas impositivas, va a haber más incentivos a trabajar, a producir, a innovar, a invertir, a arriesgar, que la base sobre la cual voy a aplicar ese impuesto chiquitico me va a dar mucho más recaudo. ¿Sí ven? Entonces, y con eso le dio un impulso económico muy grande a Estados Unidos, y para mí es uno de los más grandes de toda la historia reciente del mundo. Él inclusive fue el que logró que se derrumbara el muro de Berlín como símbolo de cómo esos países de la antigua Unión Soviética entendieron que ese modelo de estatizar, de comunismo, de todos iguales, quitándole todo a todo el mundo para repartir por igual, no funcionaba muy bien porque estaban empobreciendo mucho. Ella fue Ronald Reagan. Entonces, pero al final del día lo que quiero decir es que no todo, no son los extremos, siempre es muy compleja la realidad, y la clave es saber manejar bien o poder darle forma bien a las instituciones para fomentar el crecimiento. ¿De acuerdo? Sigamos. Flujos versus stocks. No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién sabe qué es un stock? Lo que se tiene. Lo que se tiene. ¿Y qué es un flujo? Lo que está en movimiento, exacto. En economía, la diferencia entre un flujo y un stock es fundamental. Esto apréndanselo para el resto de la vida. Un flujo no es un stock, un stock no es un flujo. La diferencia entre un flujo y un stock siguiente es como entre un río y un lago. El río que va llegando al lago. El río es ¿qué? El flujo del stock. El flujo, y el lago es el stock. Y eso, digamos así de simple, no lo sabíamos aplicar en economía hasta como finales del siglo XIX, o principios del siglo XX, hace más de 100 años. Y eso que se aplica mucho en ingeniería.